entrado en este gran bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La vegetación está envuelta en oscuridad y confusión. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por sus caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada que quede fuera de él. Está aquí mismo. No hay nada más pequeño que este bosque, y no hay nada más allá de él. No hay nada más miserable que este bosque, ni nada que alcance la felicidad que produce. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. El bosque del instante. El bosque de Naimisha, que significa parpadeo o instante, o la unidad temporal que tarda una aguja en agujerear el pétalo de una flor. Ese es el nombre del bosque en el que se contaron todas las historias de las humanidades anteriores a la nuestra, cuando empezó esta era de la confusión en la que estamos viviendo, a la que llaman Kali Yuga, pero que es el humus o la tierra de la que renacerá, de la que brotará la semilla de la era perfecta, de nuevo, la era de lo que hay, de Satya Yuga, la era en la que todo el mundo sabrá lo que tiene que hacer y lo hará, para volver a empezar el ciclo hasta volver a Kali Yuga de nuevo. Pero para eso quedan muchos miles de años. Y en ese encuentro, en este círculo, en el que se narraron todas las historias de las eras anteriores, una de las historias que fueron transmitidas es la historia de Rama y Sita, que fueron 2 avatares divinos, un nacimiento de la divinidad en forma de pareja. Él, un príncipe nacido en el reino de Ayodhya, y ella, una hija de la tierra, misteriosa, porque el rey Janaka, cuando fue a bendecir el primer arado del campo, al intentar mover el arado, vio que no podía moverlo, la cuchilla no podía cortar la tierra, y cuando miró qué era lo que estaba bloqueando la cuchilla, se dio cuenta de que había en la tierra el cuerpo de una niña, bebé, y cuando lo levantó sintió en su corazón una voz que le dijo: cuida bien de esta niña, porque va a hacer cosas de las que toda la humanidad va a hablar. Entonces ella es adoptada como princesa, pero es una hija misteriosa de la tierra, y Sita y Rama están destinados a encontrarse, y lo hicieron, pero aquí empezó su historia. Y en este podcast estamos narrando muy poco a poco el Ramayana, la historia de Sita y Rama, la historia del viaje de Rama hacia Sita, y justamente nos habíamos quedado en la expulsión de Rama en las narraciones anteriores, que es donde empieza la dinámica del Ramayana, porque Sita y Rama han nacido para un destino muy concreto, que es el de hacer caer a Ravana, que es un ser desbocado, un Rakshasa, un espíritu de la furia, está amenazando a todos los mundos, y tienen que hacerlo como humanos. No pueden usar sus poderes,
no pueden doblar la realidad a voluntad, como podría hacer un avatar, que es un nacimiento divino. Por eso la trampa que de alguna manera el destino pone a Ravana es que Rama queda expulsado de su reino por las razones que vimos en los episodios anteriores y Sita y su hermano Lakshmana deciden acompañarlo en ese exilio de 12 años más uno, 13 años en el bosque. Y cuando salen, la gente del pueblo, los súbitos de Ayodhya son tan fieles que son incapaces de abandonar a Rama. Rama va a pie y su conductor de carros privado lo acompaña con su carro, pero Rama se niega a subir al carro, así como Sita y Lakshmana, y todos los súbitos los acompañan y duermen con ellos noche tras noche sin ninguna intención de volver a su palacio, quieren acompañarlos al bosque. Por eso Rama le pide a la noche, cuando está todo el mundo durmiendo, al conductor que vuelva solo con el carro a la ciudad y Rama y Lakshmana y Sita toman otro camino y desaparecen en el bosque. Y por la mañana todos los súbitos siguen desesperados las huellas del carro hasta darse cuenta con el corazón roto de que las huellas los han devuelto a Ayodhya y que Rama ha desaparecido en el bosque. Para ellos es un luto y para Rama es un tipo de liberación, porque ahora él y Sita y Lakshmana entran en una fase de su vida que es la fase como una fase de renuncia. Están viviendo como ascetas, de hecho, en el bosque y lo reciben con una gran tranquilidad. Y lo primero que se encuentran una vez se quedan solos es el río Tamasa, que se podría leer como el río de la ignorancia o el río de la pesadez, al cual tienen que cruzar para ir más allá y continuar hacia el ashram del Rishi Agastya, que es con quien se quieren encontrar. Saben que está viviendo no muy lejos de allí y quieren ir a verlo. Y para cruzar este río, quien les ayuda es Guha, que es el rey de los Nishada, de las tribus del bosque, las tribus de cazadores y pescadores que viven en el bosque. Es amigo de Rama desde no sabemos cuándo, así nos lo cuenta la historia. Y ahora, cuando estamos entrando en esta fase del Ramayana, nos estamos acercando al lugar donde, de hecho, para mí es importante o es emocionante compartir después de unos años, porque este lugar es donde yo me enamoré del Ramayana y de todas estas historias. Mi encuentro con, con este tesoro, que son estos tesoros, estas historias de las humanidades anteriores, fue a través del Ramayana. Ahora hace pues como más de 10 años y empezó en ese momento. Recuerdo muy bien cómo cuando empezaba el momento en el que Rama entraba en el bosque fue cuando algo se empezó a abrir dentro de mí y a darme cuenta de que eran historias que hablaban de mucho más de lo que parecía. Y una de las cosas que me maravilló, que de hecho es propio de muchos tipos de tradiciones orales, pero en este caso lo maravilloso es lo rico que es y lo vivo que está y cómo se ha permanecido todo muy, muy fresco, que es la interconexión entre todas las historias. Como por ejemplo, en este momento Rama se encuentra con el jefe de los Nishada, con el rey de los Nishada, que es un rey particular porque no tienen reino,
como Rama, que vive en una ciudad amurallada y con un palacio y un ejército que le debería liderar, sino que los Nishada son forestales, no sé cómo decirle, porque salvaje es una palabra que parece negativa y no son exactamente algo negativo en este momento, porque este líder se presenta como amigo de Rama. Y entonces uno se preguntaría quiénes son los Nishada. Pues hay una historia, por supuesto, que habla de su origen y habla de los tiempos de los primeros reyes, los primeros hijos de Manu, del arquetipo de la humanidad, quien fue hijo del sol, los orígenes de la humanidad, que hubo un rey que se llamaba Anga y fue un rey perfecto que cuidó de su reino de manera espléndida y al final de su vida decidió que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que ahora quería retirarse al bosque para que su calor vital se fundiera en la vida que lo rodeaba, como una renuncia a, a las aspiraciones, quizá una renuncia a querer conseguir más, sino que era el momento de, en vez de aspirar a más y más, de hacer desatar lo atado, por decirlo de una manera, liberar y soltarlo todo. Y por eso entregó el reino a su hijo Bena. Y aquí ya no fue tan bien, porque Bena fue un rey que en el momento de coronarse se sintió tan orgulloso que llegó a la conclusión de que no tenía sentido rezar a nada, porque lo que lideraba todo era él. El rey era el que cuidaba del orden en el reino, el que proporcionaba el alimento y el sostén. Por tanto, los rituales complicados o las creencias en otras fuerzas invisibles que no eran él eran superfluos. Tanto que Vena los prohibió. Y entonces los rishi, estos sabios que viven sintonizados con los sonidos sutiles que resuenan casi silenciosamente entre las estrellas, viven sintonizando el sonido que suena cuando no suena nada, porque el sonido, la idea es que siempre está resonando, siempre está vibrando, o la vibración, digamos. Y esta vibración, cuando se traduce en sonidos audibles, la llamamos sonido. En sensaciones audibles, cuando se traduce en sensaciones que puede captar el ojo, la llamamos luz. O cuando se traduce en sensaciones táctiles, pues la llamamos viento. O cuando se traduce en sabores, o en aromas, pues la llamamos olor o gusto. O los pensamientos también son una parte de esa vibración. Pero también cuando no pensamos nada, ni sentimos, ni oímos nada, ni saboreamos, ni olemos, ni vemos nada, sigue vibrando, no deja de vibrar nunca. Y esto los rishi siempre están sintonizados con esa vibración. Y por eso también expresan estos himnos que suenan de una manera que hace que recordemos el origen que tenemos, que es esa vibración. Y esos rishi estaban viendo como ese rey estaba prohibiendo ese arte, estaba prohibiendo los himnos, estaba prohibiendo el misticismo, prohibiendo estas prácticas que no tienen un sentido material, pero que son la base sobre la que se apoya la vida realmente. Y todo eso fue lo que le dijeron al rey Bena, pero al rey Bena no le interesó nada de eso y estaba convencido de tener que prohibir todos los rituales hasta que los rishi
llegaron a la conclusión de que por el bien del reino tenían que pararlo, quitándole la vida. Es una de estas, muchas veces estas historias parece que hablen de momentos clave en los que empezó a romperse algo que funcionaba, cómo se empezó a quebrar poco a poco hasta que llegamos a este punto en el que estamos, que es la era de la confusión. Y los Rishi mataron al rey Vena y entonces se encontraron con que no había rey, lo cual tampoco era bueno porque se empezaba a levantar como polvo en todas las direcciones abusos, sobre todo de bandidos que atacaban a las poblaciones y no había ninguna fuerza organizada que los detuviera. Entonces los Rishi amasaron primero el muslo del rey Vena mientras recitaban himnos y de repente del muslo saltó una figura como de un enano con los ojos rojos y la cara muy negra y el cuerpo pequeñito y las extremidades como dobladas, como si estuvieran un poco curvadas, retorcidas. Y ese enano se fue corriendo, enfadado, y él era todos los pecados del rey Vena. Y los descendientes de ese enano son los Nishada, los pobladores de los márgenes, de allí donde hay un rey, hay unas normas que hacía cumplir este rey, pero en su territorio siempre hay una parte salvaje. Hay bosques, hay montañas en cuyas alturas existen también cazadores, nómadas, que son estos Nishada, de los cuales las historias no saben muy bien qué es lo que hacen, porque están más allá del recuerdo, más allá de las historias, pero descienden de este enano que salió de los muslos, del muslo del rey Vena. Y después siguieron amasando el brazo y del brazo salió una pareja humana maravillosa con todas las cualidades más excelsas que pueda tener un ser humano de creatividad y bondad y nobleza. Y esta pareja estaba destinada a estar junto. Y el hijo de esa pareja fue el rey Prithu, que fue muy buen rey, pero se dio cuenta de que la tierra estaba reteniendo las cosechas, no crecía nada, y entonces ese rey amenazó a la tierra con sus armas, y la tierra se convirtió en una vaca, en la vaca de la abundancia, como que el rey entró en el plano intermedio, porque todo esto está hablando de planos que hoy no estamos tan acostumbrados a tratar, pero el rey se relacionó con la tierra, con el alma de la tierra, en el plano intermedio, donde esa tierra aparece en la forma de la vaca sagrada, la vaca de la abundancia, que es la vaca que nos transmite, nos da toda la abundancia de la tierra, que en un punto es sinónimo de Sita, porque Sita también nació de la tierra, y tanto Sita como la vaca sagrada son la energía de Shakti, la energía femenina que mueve el universo. Por eso esas historias están relacionadas, son como historias cíclicas que se van repitiendo. Y ese rey Prithu persiguió a esa vaca sagrada hasta que la vaca paró y le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Y por qué persigues a una mujer? Eso está mal. Y el rey le dice, también está mal que retengas las cosechas. Y ella le dice que lo estoy haciendo porque estoy siendo abusada por la avaricia de muchos seres humanos y por eso se me han quitado las ganas de dar cosecha.
y el rey le dice que no es justo que paguen todos y llegan a un acuerdo y él convierte de toda la humanidad, hace en este plano intermedio, hace un ternero y a ese ternero la misma tierra le enseña a mamar de ella y ella le dice con tus flechas corta valles dentro de las montañas donde la gente pueda cultivar la tierra tal como yo se lo enseño. Y por eso a la tierra se la llama Prithvi, que es de Prithu, la que conquistó Prithu, convirtiendo a la humanidad en un ternero y enseñándole a mamar correctamente de la tierra. Es como tanto los Nishada como la historia posterior, como Prithu, salieron del cuerpo del mismo rey Vena, están relacionados. Y lo que me importa decir es que hay interpretaciones de que si los Nishada son pueblos determinados de la India, como pueblos originarios de la India, a diferencia de pueblos que hayan podido venir después, como los arios, por ejemplo, que trajeron estas historias, y estas historias hablan de estos encuentros. Y hay que decir sobre estas interpretaciones históricas o pseudohistóricas, porque están basadas al final en un mito, es una hipótesis que sale de un mito, no tanto realmente de unas excavaciones arqueológicas. Hay que decir que pasan por alto algo importante, que se pasa a menudo por alto, y es que todas estas historias hablan de eras anteriores a la nuestra, en el sentido de que son eras que no se pueden trazar históricamente, porque incluso las leyes físicas eran un poco distintas. Eso es muy importante y muy a menudo se pasa por alto, intentando interpretar esas historias como si eventos que hayan pasado en nuestra prehistoria, pero es que nuestra prehistoria ya forma parte de Kali Yuga. Esas historias hablan de algo más sutil y más lejano, y sobre todo el Ramayana, que habla no de la era anterior a la nuestra, sino de la era anterior a la era anterior a la nuestra. Y la historia del nacimiento de los Nishada habla de hace 3 eras, no la era anterior, no la era anterior a la anterior, sino la era anterior a la anterior a la anterior. Es importante tener eso en cuenta porque forma parte de la historia para realmente entrar en toda la experiencia. Así que saludos también a los Nishada y saludos sobre todo a la gran tierra que nos acoge, y saludos a Sarasvati, que es la palabra sagrada que nos inspira para poder contar estas historias, y saludos a Nara y Narayana, que son el diálogo eterno entre la humanidad y la vía de la humanidad en el centro del universo, que está en todas partes.